Buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor nuevamente que nos permite compartir esta tarde juntos, presencialmente, también con todo el deseo de seguir aprendiendo su palabra, de seguir perseverando. El pasaje de hoy, así como hace 2 semanas, es un pasaje corto. Vamos a leerlo, acompáñenme en sus Biblias a Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16 nos dice de la siguiente manera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque vienes a nosotros en este día con tu palabra, porque nos permites apartarnos de nuestras ocupaciones normales, Señor. Permites que dejemos también nuestras mentes, alejemos nuestras mentes, Señor, de los asuntos seculares y nos concentremos en ti. Rogamos, Padre, que nos guíes, rogamos que nos ilumines, que edifiques y fortalezcas, Señor, una iglesia en medio de este lugar. Rogamos también que nos ayudes, Señor, a perseverar, a practicar y a aplicarnos a estas cosas, Señor, que nos has enseñado. Danos de tu gracia, Padre, para ello. Concédenos de tu gracia para amarnos unos a otros, para permanecer, Señor, perseverando en estas acciones que hemos aprendido, Señor, para que recíprocamente nos edifiquemos y también para que podamos ser unánimes. Rogamos bendiga, Señor, esta enseñanza en esta tarde. Guíanos, enséñanos por tu Espíritu. Lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como saben, estamos en esta serie los unos a los otros. Y como lo anuncié anteriormente, ya hemos llegado al final de ella. Por la gracia del Señor hemos visto varias cosas importantes respecto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recordemos que Cristo nos ha unido en un cuerpo y a lo largo de las diferentes cartas, los apóstoles han mostrado en varias ocasiones que nosotros debemos realizar varias acciones de forma recíproca, es decir, unos a otros. Para que la iglesia crezca como un cuerpo, no puede suceder que los unos hagan y los otros no hagan. No puede suceder que los otros me sirvan, pero yo no sirva, como hemos visto. No puede suceder que unos animen y consuelen y los otros entonces quieran hacer lo contrario. No puede suceder que unos estén firmes, expresando su amor o perseverando en el amor, perdonándose unos a otros y los otros no. Esto, como hemos dicho desde el principio, y aunque ha sido un poco repetitivo, esta parte es fundamental. Es entender que la iglesia es un cuerpo en el que todos los miembros de forma recíproca trabajan. Todos trabajamos. Todos cargamos una carga. Todos, de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestros dones, aportamos. Dijimos desde el principio que la principal de estas acciones es el amor. El amor primero porque Cristo nos amó. Cristo se entregó completamente por su iglesia, que es su cuerpo. Así que
hemos de amarnos también. No puede ser que un cuerpo o que usted odie alguna parte de su cuerpo. Y si es así, bueno, hace falta agradecer a Dios como Él lo ha hecho. Y asimismo, cuando somos un cuerpo, debemos que amarnos unos a otros. Todas las partes del cuerpo han de amarse. Hoy, conforme a la voluntad de Dios y para cerrar esta serie y cerrar esta reflexión que hemos estado haciendo de unos a los otros, quiero que meditemos en estar unánimes y en comunión unos a otros. Si lo notan, de una u otra manera ya hemos hablado de esto. Hemos hablado implícitamente de esto como lo acabamos de mencionar. Porque no es posible que unos perdonen y otros no. Ahí está la reciprocidad. No es posible que unos pasen por alto las faltas de los otros y los otros se llenen de odio. O bueno, sí es posible, ¿no? Pero no es posible en una iglesia sana. No es posible en una iglesia que está perseverando y esforzándose por crecer en unidad. Y por eso, para cerrar, hemos de decir esto. Debemos estar unánimes y en comunión. Y quiero básicamente que meditemos en esto en dos puntos, de dos maneras. Positivamente, que sí es estar unánimes, y negativamente, que no es estar unánimes. Y bueno, así más o menos como la dinámica que hemos tenido, analizaremos o meditaremos en algunos pasajes y trataremos de ver también los ejemplos de la Escritura. Entonces, primero, ¿qué es estar unánimes? Parte del estudio que uno hace en la Escritura acerca de esta palabra o de las veces que en español encontramos alguna indicación de unanimidad o de comunión, básicamente la Biblia al español está usando tres palabras del original, del griego. Vamos a mirar algunas de estas, ¿sí? No enfatizándonos tanto en el griego, pero sí viendo cómo se usan. Entonces, la primera de ellas, si quieren poner ahí podemos decir tener una misma mente. ¿Qué es estar unánimes? Es tener una misma mente. La palabra que aquí se usa significa propiamente ejercer la mente, o sea, como pensar. Y si uno busca esta palabra en la Biblia, en muchas ocasiones, por el contexto y por lo que está diciendo el pasaje, se traduce justamente así: pensar, opinar o sentir. Es una palabra que, como dice un léxico, describe una postura interior que guía el comportamiento exterior. Es decir, si hablamos de pensar, miren que pensar está en nuestro interior, pero guía lo que hacemos hacia afuera. Tener un sentimiento o sentir es algo interior, pero que nos guía a hacer algo, ¿cierto? Lo mismo nuestras opiniones, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de esta palabra, no solo estamos hablando de la mera acción de pensar, o sea, como pensar por allá, como cuando nos estamos quedando dormidos y estamos pensando por allá y poco a poco se nos va yendo el pensamiento, sino que es la acción de pensar que implica la disposición de la voluntad, es decir, de lo que queremos hacer, y esto lo ponemos en el corazón y lo hacemos. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que esta acción involucra todo el ser. No estamos diciendo que uno piensa aparte de lo que hace,
hablando justamente de hipocresía, eso sería ser hipócrita, ¿cierto? Entonces, si volvemos al primer pasaje que leímos en Romanos 12:16, cuando dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, lo pudiéramos ver o traducir de la siguiente manera, y es hasta curioso la forma como lo escribe el apóstol. Pudiéramos decirlo de la siguiente manera. Piensen en las mismas cosas mutuamente, no piensen en las cosas altas. O sea, cuando él dice, unánimes entre vosotros, no altivos, tendemos a pensar que el apóstol está hablando de dos cosas diferentes, ¿cierto? Estamos pensando que, bueno, quiere que los romanos y por lo tanto la iglesia y todas las iglesias posteriores, es decir, nosotros, estemos unánimes, como ya dijimos, que tengamos una misma mente, que tengamos una misma opinión, que sintamos lo mismo y ya. Punto, que no seamos altivos. No, Pablo las está conectando. Está haciendo como una especie de comparación. Nos está diciendo, piensen las mismas cosas unos a otros, es como si hubiera es decir, no piensen en cosas altivas, no piensen de forma altiva en cosas altas, y por eso sigue en el pasaje, asociándoos con los humildes. Esto nos está mostrando en este pasaje que para poder tener una misma mente o sentir lo mismo o la misma opinión, no puede haber uno que se crea más que los demás. No puede haber uno que piense hacia sí mismo como de forma altiva en las cosas altas, porque lo que estamos pensando aquí, recuerden que la palabra también se pudiera traducir como opinión. Pudiéramos decir que dice, tengan la misma opinión mutuamente. No uno una opinión más alta, sino asociándose con los bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien opina de sí mismo que está más arriba que los otros, pues no está aportando a la unanimidad, ni está aportando a que la iglesia o el cuerpo tenga una misma mente. Ahí inevitablemente nos pasamos como hacia la parte negativa, pero respondiendo la pregunta, ¿qué es estar unánimes? Es tener una misma mente, es tener una misma opinión. Y si alguno tuviera una opinión más alta que el otro, entonces ahí no se está haciendo unánime. ¿Qué hay que hacer? Pues que el que tenga una opinión más alta se baje. Por eso dice, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que si yo soy sabio en mi propia opinión y exalto mi opinión por encima de los demás, estoy socavando o estoy dañando la unanimidad de la iglesia. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Hace como una oración acá, ¿cierto? El apóstol. Él ya viene cerrando la carta, ya viene hablando de las cosas prácticas y recomendaciones prácticas a estos hermanos. Y entonces viene a este verso que nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. La expresión está usando exactamente la misma en el original que en Romanos. Es decir, cuando se traduce un mismo sentir,
es lo mismo que decía antes como unánimes entre vosotros. O sea que la traducción misma nos está dando el significado. ¿Qué es estar unánimes? Tener un mismo sentir. Pero ahí viene otra cosa, y es que pudiéramos tener un mismo sentir para cosas, por ejemplo, sin importancia, o para cosas mundanas, o para cosas que nos alejen de Dios. ¿Eso es estar unánimes? Pues en teoría sí, tenemos la misma opinión, pero a eso no es lo que se refiere el apóstol, ni esa es su oración, porque aquí está diciendo su deseo, ¿cierto? Su oración a Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, según Cristo Jesús. ¿Qué significa esto según Cristo Jesús? Que no es sentir por sentir, ni sentir cualquier cosa, ¿cierto? Sino es que tengamos un mismo sentir según lo que Cristo nos ha mostrado, según lo que Cristo ha querido que nosotros sigamos sus pisadas. Noten también que el deseo del apóstol dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. Noten que no habla de Dios como el Dios de la misericordia, como el Dios de la gracia, no es que lo sea. Es que cuando habla del Dios de la paciencia y la consolación, está implicando que cuando vamos a esforzarnos por tener un mismo sentir en Cristo, según Cristo Jesús, pues necesitamos paciencia y necesitamos consolación. ¿Recuerdan consolación? Eso es animarnos. Es decir, que Pablo está orando para que Dios nos dé una misma mente, una misma opinión, un mismo sentir según Cristo Jesús, pero ahí mismo nos está indicando que esto ha de ser en paciencia. Esto ha de ser consolándonos unos a otros. Veamos el verso 6 ahí mismo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan la conexión? Pablo quiere y ruega en oración que el Dios de la paciencia nos dé un mismo sentir. ¿Con qué propósito? ¿Con que nos pongamos de acuerdo para alejarnos de Dios? No, para que unánimes a una voz, es decir, todos entonados y sintonizados, glorifiquemos a Dios. Así que estar unánimes es, sí, ejercer y tener una misma mente y un mismo sentir y una opinión, pero en todo lo que glorifique a Dios. Y eso nos da un buen punto para poder buscar un consenso. Porque esto no quiere decir que naturalmente nosotros pensemos lo mismo. No es posible, ¿cierto? Yo no pienso lo mismo que ustedes. El uno no piensa lo mismo que el otro. Según nuestra crianza, según nuestro contexto, nuestras experiencias, nuestra cercanía con el Señor, pensamos en los diferentes temas algo diferente. Entonces, por eso muchos dicen, es imposible que en una iglesia haya unidad. No, sí es posible. Porque acá Pablo está orando porque el Dios de toda paciencia y consolación les dé un mismo sentir. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Así que esto debe hacerse para que sea según Cristo Jesús, según la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de tener un mismo sentir y tener una misma opinión, no es que todos acordemos mover la cabeza diciendo que sí al mismo tiempo. No, ¿recuerdan lo que dijimos de la definición de la palabra? Es que internamente, en mi mente y en mi corazón,
tengamos todos una misma opinión respecto a la Biblia, según Cristo Jesús, para que unánimes glorifiquemos a Dios. Es decir, si diferimos en qué condimento o no usar, eso no está mal. Eso no hace que no estemos unánimes. Pero si diferimos en cómo vamos a ir a Dios a glorificarle, ahí sí hay un problema. Porque debemos tener un mismo sentir en Cristo Jesús para glorificar a Dios. Y entonces justamente ahí es donde sabemos que no tenemos unanimidad con una persona que, por ejemplo, adore con imágenes, adore a Dios con imágenes. ¿Ahí hay unanimidad? No hay una unanimidad. Porque según Cristo Jesús y lo que me ha enseñado por su palabra, porque esta es la palabra de Cristo, yo sé que a Dios no se le puede glorificar con imágenes, ni se le puede glorificar como yo quiera, o con los instrumentos o como yo quiera, no. Pero entonces en eso debe haber unanimidad. No es tener la misma opinión respecto a cosas no relacionadas con Dios. No es que vengamos todos el domingo y sin que nos charlemos, todos vengamos juiciosos de camisa blanca y pantalón negro. No, eso no es estar unánimes. Es estar unánimes a una voz para glorificar a Dios. Es que cuando uno siente el deseo de decir amén porque se está exaltando a Cristo o porque estamos diciendo una verdad acerca de la salvación, todos estén de acuerdo con el amén. Es que si estamos glorificando a Dios en la oración, orando según Cristo Jesús por los temas que Él nos ha enseñado orar, entonces todos unánimes, en una misma opinión, digamos amén. Sí, Señor, que así sea, que traiga salvación, que traiga santificación, etc. Así que retomando, ¿qué es estar unánimes? Es tener una misma mente y sentir lo mismo para glorificar a Dios. Veamos otro pasaje. Segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Noten que estas como instrucciones y esta recomendación o mandato explícito de Pablo lo hemos visto en la parte final de algunas de sus epístolas. O sea, es una recomendación en general. Por eso dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir. Aquí vemos que es un mandato, de hecho, sed, ¿sí? Sed de un mismo sentir. Es decir, que es algo en lo que debemos esforzarnos por crecer, ¿sí? No porque todos vengamos con el mismo color de zapatos, no porque todos utilicemos esfero verde para escribir, no, sino que seamos un mismo sentir para la gloria de Dios y además miren con lo que lo conecta. Y vivir en paz. ¿En qué debemos tener un mismo sentir? En que busquemos la paz y en que vivamos y tengamos unas relaciones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, en paz. Todas estas acciones entonces están conectadas, ¿no? Tened gozo. Y si uno tiene gozo y el otro no, recuerden que el gozo no necesariamente es alegría, ¿no? Yo puedo tener gozo estando atribulado. Si uno tiene gozo y el otro no, ¿le vamos a caer encima? No, vamos a ayudarlo para que unánimes adoremos a Dios gozosos. Miren que también dice perfeccionados.
Estar unánimes tiene que ver con estar perfeccionados, con ser perfeccionados. Realmente sí, ahí quiero que pasemos al siguiente pasaje. Filipenses 3, 15, 16. Filipenses 3, 15, 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, una misma regla, sintamos una misma cosa. Estamos hablando de lo mismo, es la misma palabra. Sentir, pensar, opinar. Pero noten que acá está diciendo, de manera que los que somos perfectos, ¿significa que somos perfectos? No, está indicando madurez. Cuando llegamos a cierto punto de madurez cristiana, entonces estamos en capacidad de sentir lo mismo, de tener unanimidad. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. ¿Cómo así? Porque la Biblia no estaba cerrada, ¿cierto? Ahora tenemos la Biblia. Sabemos que hemos de sentir esto. ¿Y en qué hemos de madurar? Hemos de madurar en la Biblia para que sintamos lo mismo en Cristo Jesús respecto a lo que Él nos ha enseñado. Y entonces, por eso dice el verso 16, en aquello a que hemos llegado, de acuerdo a esa madurez que hemos alcanzado en nuestra comprensión de la Escritura, de cómo glorificar a Dios, en esa regla sigamos lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Sintamos una misma cosa. Que si vamos unánimes a venir al día entre semana de oración, sigamos la misma regla. Sigamos la regla de adorar a Dios como Él nos ha mandado. Sintamos la misma cosa en términos de estar de acuerdo en cómo se lleva a cabo la oración. ¿Quiénes son los que oran? Estemos de acuerdo según Cristo Jesús y de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado, ¿cierto? ¿Por qué oran los varones y no otras personas? ¿Cierto? Entonces, a nosotros, cuando en la medida en que vamos alcanzando madurez, entonces podemos llegar más fácilmente a un mismo sentido. Eso quiere decir que las iglesias que no están unánimes o que difieren o que tienen divisiones están teniendo muestras de inmadurez. Y esa es una dificultad grande. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, recuerden que Filipenses en el capítulo 1 nos estaba diciendo que Pablo en sus prisiones había notado que las personas se animaban más a hablar, a anunciar a Cristo, pero que algunos lo estaban haciendo por contienda o por vanagloria. Entonces, en la misma línea de pensamiento les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es decir, si vamos a anunciar a Cristo, que sintamos lo mismo. Que anunciemos a Cristo teniendo la misma opinión, teniendo el mismo amor. Y aquí vemos la conexión con lo que hemos dicho siempre.
amarnos los unos a los otros. Debemos tener unanimidad en el amor. Porque si yo pienso una cosa del amor y el otro piensa otra cosa del amor, no vamos a estar unánimes ni vamos a sentir lo mismo. Porque si yo pienso que callar es amor y el otro piensa que animar es amor, entonces no estamos sintiendo lo mismo. Y dice el apóstol que debemos completar su gozo. Es decir, que a él como ministro, esto lo llena de gozo. A todos los ministros los llena de gozo ver cómo sus ovejas, las congregaciones, han llegado a crecer y a madurar hasta tal punto que tienen el mismo amor. Cuando no hay el mismo amor, cuando no hay unanimidad, cuando no se siente lo mismo, eso es un signo también de como inmadurez. Y eso no trae gozo a los líderes de la iglesia. Veamos la otra palabra. Esta la encontramos en Hechos 2:46. También se traduce unánimes. Entonces, como que quedaría redundante, ¿cierto? Si contestamos la pregunta, ¿qué es estar unánimes? Pues ser unánimes. Ya vamos a ver el significado. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra es diferente a la otra, aunque en cierta manera se traduzca igual acá. Dice el léxico que esta palabra funciona como un hilo que une a los creyentes en un solo pulso espiritual. Notan lo que dice, perseverando unánimes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se dejaban guiar por el mismo hilo, unidos por el mismo pulso espiritual. La palabra describe a un grupo movido por la misma pasión interior, ya sea hacia la adoración, el testimonio del evangelio o en multitudes hostiles la resistencia. Así que, ¿qué es estar unánimes? Es ser guiados por la misma pasión interior, con la cual en este pasaje vemos que la iglesia de Jerusalén nos da ejemplo, porque por esa pasión interior ellos perseveraban cada día en el templo. Recuerden que la iglesia estaba recién naciendo. No se estaban reuniendo por las casas, se reunían en el templo. ¿Pero cómo lo hacían? Perseverando. Y cuando partían el pan, ¿cómo lo hacían? Comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Bueno, esta palabra no aparece en muchos pasajes, entonces básicamente ese es, ¿cierto? Nos muestra la misma pasión interior, como ya dijimos antes, para glorificar a Dios, no para hacer el mal. Tercera palabra. Esta palabra es una que tiene una transliteración al español exacta, que la hemos escuchado como koinonía. Koinonía nos habla de estar unánimes o dice expresa la participación activa en una vida común. En su esencia se encuentran las ideas de compartir, colaborar, de tener comunión o de contribuir mutuamente. Y en esto se agrupa las dimensiones espiritual, relacional y material. Esta palabra en la escritura se traduce comunión por lo general. Pero esa comunión, ¿de qué nos está hablando? De una unión en común. Es decir, nos está hablando de unanimidad. Hechos 2:42. Volvemos al ejemplo de la iglesia en Jerusalén.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Notan lo similar al pasaje que vimos anteriormente, Hechos 2:46? La comunión o la unanimidad o el buscar sentir lo mismo es algo en lo que debemos perseverar y es algo que la iglesia de Jerusalén nos da ejemplo. Aún siendo una iglesia pequeña, digamos que recién nacida, ellos ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la Biblia, perseveraban en la comunión unos con otros, ¿sí? En compartir, en tener una vida común, en tener una unión común o el estar unánimes en los diferentes aspectos de la vida, y en eso debemos perseverar. Hechos 4:32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta palabra que habla de comunión, por lo general en la Biblia, indica algo más como hacia la parte material, inclinado hacia la parte material. Y miren que aquí en este pasaje se describe muy bien. La multitud de los que habían creído en Cristo, la iglesia, eran de un corazón y de un alma. ¿Qué es esto? Que tenían comunión o que tenían unanimidad. También dice que tenían todas las cosas en común, empezando por Cristo, empezando porque amaban a Cristo, tenían todas las cosas en común. Y esta es la introducción que se hace para decir que compartían también sus bienes, ¿cierto? Tenían todas las cosas en común y empezaron a compartir sus bienes, porque unánimemente decían, mi hermano le hace falta, yo le voy a dar por aquí, y compartían todas las cosas. Filipenses 1:5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es esto? Habla de comunión. Miren que no es comunión en cualquier parte de la vida. No es comunión en simplemente que compartieran una actividad lúdica, salir a jugar fútbol. Es una comunión en el Evangelio. Y esto está en el contexto de la oración de Pablo por los filipenses. Dice desde el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo oraba porque tuvieran comunión en el Evangelio. Y volvemos a lo que ya dijimos. Ellos estaban predicando a Cristo, pero no en comunión, porque uno lo hacía por vanagloria, ¿cierto? Y otro lo hacía por contienda. Así que esta es la oración de Pablo, que ellos tengan comunión en el Evangelio, que crezcan en comunión y que tengan en común las cosas del Evangelio. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que vemos acá que la comunión depende de si estamos unidos primeramente a Cristo. No puede haber comunión con alguien que no esté unido a Cristo. Y por lo tanto, esto está mostrando que la iglesia tiene comunión principalmente dentro de la membresía, de los que se han reconocido como el cuerpo. No que alguno que esté en proceso no tenga, no, vamos viendo. Justamente esa se vuelve una evidencia. Si alguien tiene comunión con los otros del cuerpo, es porque ese alguien está mostrando evidencia de que tiene comunión primeramente con Cristo y con el Padre. Versos más adelante, Primera de Juan 1, 6 y 7. Primera de Juan 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, ¿qué es tener comunión? ¿O qué es estar unánimes? En primer lugar, es estar en la luz. En primer lugar, acá nos está diciendo que es andar en la luz conforme a la palabra de Dios con Cristo. Porque si andamos en tinieblas, pues no podemos tener comunión con la luz. Si andamos en tinieblas, no podemos decir que tenemos una unión común con lo que Cristo quiere y con los que están caminando por los caminos de Cristo. Así que esta palabra nos muestra una participación activa en las diferentes cosas de nuestra realidad. Nos muestra que la vida que los creyentes comparten con Dios a través de Cristo y entre ellos nos une. Y eso es estar unánimes o tener comunión. Así que estar unánimes se refiere a estar de acuerdo, a tener un mismo sentir, un mismo pensar o propósito dentro de la congregación. No implica uniformidad en todo, sino un acuerdo fundamental en la fe y en cómo vivimos unos a otros andando en la luz. Aquello que, según la doctrina y el amor, nos une en un solo cuerpo. Segundo, ¿qué entonces es no estar unánimes? Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es curioso que este pasaje está utilizando la palabra unos a otros, pero no la está utilizando de una forma positiva. Así que nos está mostrando que es no estar unánimes, porque estar unánimes es algo que aporta a la madurez y al crecimiento de la iglesia. Pero aquí ellos dicen que si ellos se muerden y se comen unos a otros, expresando las riñas, las dificultades, las ofensas que habían entre ellos. Tanto que dice, mirad que no os consumáis. ¿Por qué este pasaje nos muestra algo que no es, nos muestra la no unanimidad? Porque lleva a la destrucción. Consumirse unos a otros es destruirse. Así que no estar unánimes es atentar unos
a los otros negativamente, procurando la destrucción del cuerpo. Y eso es lo que él les está reprochando aquí. Si os mordéis y os coméis unos a otros, tened cuidado, mirad que también no os consumáis, que no se destruyan. Qué triste es ver que hay personas que se llaman cristianos, pero su vida, su comunión, la forma en cómo se relacionan, se describa de esta manera, que se muerden y se comen unos a otros. Realmente es triste, pero esto nos está mostrando que no es estar unánimes. También podemos ver Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo mismo, miren que este pasaje está utilizando la palabra unos a otros de una forma negativa. ¿Recuerdan que dijimos que unos a otros implica reciprocidad para la edificación y el crecimiento? Pero acá les está diciendo, no nos hagamos vanagloriosos. No busquemos las cosas vacías, ni tampoco nos irritemos y nos envidiemos. Es decir, que no es estar unánimes cuando en nuestras relaciones nos irritamos o nos envidiamos. Cuando en nuestras relaciones nos dañamos unos a otros. Nuestras relaciones deben ser tales que promuevan el crecimiento mutuo. Pero si nos irritamos y nos envidiamos, pues no estamos promoviendo el crecimiento mutuo y por lo tanto eso es no estar unánimes. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué no es estar unánimes? No es estar unánimes que unos a los otros nos estemos juzgando o que estemos murmurando los unos de los otros. Recuerden que murmurar tiene que ver con quejarse. Si hay algo que un hermano está haciendo mal, la solución no es quejarse, es ir y exhortarle o amonestarle o enseñarle. Pero unánimes hemos de estar buscando lo mismo. Pero yo no estoy buscando el bien del hermano si estoy murmurando contra él. No estoy buscando el bien del hermano si juzgo, obviamente no con justo juicio, sino con un juicio injusto, sino con críticas y de una forma incorrecta. Esto no es estar unánimes. Santiago 5:9 dice algo similar. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La misma idea. Cuando estamos quejándonos unos a otros, lo que estamos haciendo es juzgarnos y no estamos aportando al crecimiento de la iglesia. Y estar en unanimidad, recuerden, es según Cristo Jesús para glorificar a Dios y para el crecimiento de la iglesia. Causar divisiones claramente está en contra de estar unánimes. Cuando murmuramos contra otros, cuando nos quejamos de los otros y cuando les juzgamos, estamos iniciando las divisiones. Tanto que entonces en Romanos 16:17, Pablo les dice, mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Así que para los que están causando divisiones o para los que están promoviendo todo lo contrario a la unanimidad, para ellos hay un proceso específico de disciplina y hemos de apartarnos de ellos. Debemos tener cuidado, como dijimos al principio, de sentir lo mismo. Y si alguno está causando división y está poniendo tropiezos en contra de la Biblia, de lo que hemos aprendido, ese no está pensando lo mismo que nosotros. Ese no está aportando a la unanimidad del cuerpo. Primera de Corintios 11, 17 al 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué no es estar unánimes? No es congregarnos para lo peor. Y este es un reproche bastante fuerte que le hace el apóstol a la iglesia. Imagínense, si nos congregamos, ¿para qué es? Para alabar a Dios, para glorificarlo. Esto sería lo mejor. Pero cuando hay divisiones en la iglesia, entonces no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y en el verso 18 sigue diciendo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué les dice que no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor? Porque entre ellos hay divisiones. Entonces, no estar unánimes es reunirnos para pelear, reunirnos para causar contienda, reunirnos para unos opinar una cosa y otros opinar otra cosa. Eso no es estar unánimes. Debemos entonces rogar a Dios, así como Pablo lo hacía, que nos dé un mismo sentir en Cristo, que nos dé un mismo sentir según la palabra, según lo que vamos aprendiendo, para estar en acuerdo de las mismas cosas que seguimos, tener una misma opinión, buscar un mismo propósito y no estar ni mordiéndonos, ni quejándonos contra los otros, ni siendo vanagloriosos, ni irritándonos, ni causando cualquier cosa que dañe la paz en la iglesia, sino buscando que la iglesia crezca como un cuerpo y un cuerpo sano. Y para esto, todo el cuerpo ha de crecer al tiempo. Porque si un cuerpo crece desproporcionadamente, pues el cuerpo no está sano. Si una parte del cuerpo crece más rápido que la otra, eso, bueno, no sé qué es, pero no es algo que muestre que hay sanidad en el cuerpo. La comunión y la unanimidad son necesarias en el cuerpo y debemos participar activamente, tanto espiritual como materialmente, de las diferentes cosas unidos y buscando lo mismo. Y esto, conforme a la voluntad del Señor, nos ayudará a continuar creciendo y a ser un cuerpo sano. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Entendemos, Señor, que quieres de nosotros unanimidad, que quieres, Padre, así como lo has mostrado también en tu palabra, que estemos de acuerdo, Señor, así como el Hijo y tú están de acuerdo. Permite, Señor, que seamos de una misma mente, que tengamos un mismo sentir. También rogamos, Señor, porque nos concedas esto, nos concedas crecer en madurez y nos libres, Señor,
de todas estas acciones mutuas pero negativas que no aportan a la unidad, sino que al contrario, Señor, promueven lo contrario a la paz y promueven dificultades y divisiones entre nosotros. Ayúdanos a no ser vanagloriosos ni a pensar de forma altiva, sino también a someternos unos a otros, Señor. Concédenos crecimiento conforme a tu voluntad, Señor. Bendice tu iglesia. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.